siempre pensé que el tribunal iba a fallar de esta forma, nunca tuve duda con respecto a eso. ¿Pudo verlo a Quiroga hoy? Siempre estuvimos en varias oportunidades en las audiencias y siempre marcó usted eso. ¿Hoy tuvo algún contacto con Quiroga? ¿Pudo verlo? ¿Le dijo algo o nada? No, el contacto fue solamente visual. Yo le dije asesino cuando me senté a declarar. En esa audiencia fue el momento en que yo me dirigí a él. El único momento en mi vida que yo me dirigí hacia él fue cuando estuve ahí sentado declarando. Herminia es la mamá del karateca Martínez, de Osvaldo Martínez. Fue la voz durante mucho tiempo y siempre, por lo menos cuando la entrevistábamos en las salidas, en cada audiencia, o cuando Martínez estaba detenido, usted siempre le creyó, siempre creyó su inocencia. Sí, por supuesto, desde el primer momento. Yo conozco a mi hijo, sé quién es mi hijo, no necesitábamos, como lo dije de un principio, no necesitábamos de los ADN para saber que él era inocente. Además, vimos el ensañamiento que tuvo Garganta con respecto a él, fundamentalmente cuando los ADN salieron que no eran de él. Nosotros esperábamos la absolución porque estábamos del lado de la verdad. No había una sola prueba en contra de Martínez. Las únicas que habían utilizado han sido completamente desvirtuadas, estaban infundadas y estaban apoyadas en ningún hecho comprobado. A Quiroga lo condenaron a cadena perpetua por los delitos de homicidio calificado. Mañana van a dar los fundamentos de la sentencia, nos van a dar copia completa de la sentencia, ahí vamos a saber cuáles fueron. No, por ahí rencor, sí, le guardo rencor a ciertos sectores de la justicia que actuaron mal. Seguramente sí, rencor le guardás, ¿no? Considero que hicieron las cosas mal desde el momento en que mi ADN salió negativo con respecto al que encontraron. A partir de ahí fue todo un dominó de cosas erróneas que fueron haciendo en contra mía. Nunca denuncié un complot, pero sí creo que el fiscal incausó justamente la causa para culparme a mí directamente. Los ADN salieron que no eran de él. Él, suponemos, no entendemos nada de... Ahora sí, un poco más, pero en aquel momento suponíamos que iba a quedar en libertad. En cambio, él lo cita, lo llama y le informa que, bueno, ahora va a ser coautor, ya no es autor, porque el ADN no era de él. Entonces, toda esa versión que se tejió durante un principio, utilizando el karate para justificar que era una sola persona, que con golpes certeros y etcétera, etcétera, ya pasó ya no se habló más de eso, de esa práctica. Y le dijo, bueno, ahora vamos a buscar a tu amigo que nunca se demostró, porque después de 6 meses apareció el dueño del ADN, Quiroga. Le imputaban el homicidio simple de Bárbara y el homicidio calificado de las otras 3 víctimas para ocultar el hecho y ocultar su impunidad. ¿Qué no asombró a muchos la absolución de Martínez finalmente? Esta gente fue engañada completamente. A esta gente le mintieron, la justicia le mintió. El fiscal lo que siempre hizo fue, de alguna forma, desviar la investigación para meterme a mí preso, básicamente. Lo que vimos fue un resumen del caso, sobre todo con los puntos salientes del día del veredicto, cuando Osvaldo el karateca Martínez fue absuelto. De arranque fue controversial su detención. Me acuerdo que hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata que decreta la falta de mérito, fallo dividido. Siempre es como que hubo actores judiciales que decían es y otros que decían no es. Pero el fallo del tribunal oral, que tengo aquí en mis manos, firmado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 3, jueces Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paulini y Andrés Vitale, fue contundente. Ellos dijeron, no es el autor. Está acá, la resolución. Acá, 200 hojas. ¿Cómo se llega a Javier La Hiena Quiroga? Porque veníamos de una situación donde el karateca va preso, lo liberan, su ADN no aparece en la escena. Llamaba la atención, semejante reguero de sangre, semejante faena criminal, 73 puñaladas, que no haya nada de ADN de él. Un cabello, saliva, sangre, nada. Esto siempre llamó la atención. La fiscalía se defendía diciendo, te puedo condenar sin ADN, pero en semejante faena criminal llamaba la atención. Y sostenían todo con el remisero Tagliaferro, con los mensajes de texto. Al día de hoy, si uno habla con el fiscal Garganta, insiste
y está convencido de la autoría o coautoría hoy del karateca Martínez en este caso. Y les acabo de contar que el fiscal ante la casación sostuvo la apelación que hizo el fiscal Garganta. El fiscal Garganta, cuando termina el juicio, apela la absolución y el fiscal de la casación la mantiene ante la Cámara de Casación Penal, con lo cual hoy técnicamente, para traducir, hay un fiscal que insiste con que Martínez vaya preso porque cree que tiene que ver con esta historia. Ahora, ¿y Javier La Hiena Quiroga cómo entra en todo este escenario? Estaba desde el día 1 mencionado en el expediente como el arregla tutti de ese departamento, de ese PH. Una vecina, la japonesa, lo había mencionado como el hombre que por lo menos tenía cierto trato habitual con las víctimas porque arreglaba cosas de la casa. La cuestión es que le hicieron ADN y el ADN dio que era de él. 14 pruebas, evidencias de ADN, las voy a mencionar algunas, pero digo, por todos lados el ADN de Quiroga, no el de Martínez. Y en el medio una confesión, para algunos inverosímil, parcial, mentirosa de La Hiena Quiroga, una vez preso. De repente aparece en la causa con Martínez todavía procesado, pero con falta de mérito, libre, pero procesado por la fiscalía. La fiscalía insistía que tenía que ir a juicio. Aparece en el medio Javier La Hiena Quiroga con el ADN de él por todos lados. ¿Y qué hace Quiroga? Escuchen lo que dice Javier La Hiena Quiroga. Dice, sí, yo estuve ahí, pero en realidad Martínez me amenazó con un arma. Él fue el autor de la masacre, escuchen, y me obligó a sembrar mi ADN por todos lados para que yo quede pegado con esta historia y él salir airoso, inocente. Él fue el que hizo todo, pero me ordenó, bajo amenaza con un arma, que yo contaminara toda la escena con mi ADN. ¿Poco creíble el relato? Bueno, claramente poco creíble, o por lo menos dudoso, de dudosa calidad. Osvaldo, el karateca Martínez, va a hablar de Javier La Hiena Quiroga, de lo que para él fue pensar que se iba a la casa cuando se supo que el ADN era de otro y que había otro sospechoso en la medida. Dijo, me voy, se termina, me absuelven acá, me sobreseen, no llego a juicio. Y se mete con Javier La Hiena Quiroga y se mete con su vida en la cárcel, afuera de la cárcel, la mirada de la gente. Insisto, mucha gente que escribe dice, no, fue Martínez. Fue Martínez, dice mucha gente por redes sociales, los familiares insisten que fue Martínez. Mucha gente plantea, pero no se conmueve, no le duele la muerte de la novia, no siente nada. Bueno, no se condena por sentimientos, ¿no? Ni por aspecto, esto hay que decirlo, se condena con pruebas. Nos guste o no nos guste, se condena o se absuelve con pruebas. Yo le dije a Martínez, se lo voy a decir en la nota, no se te mueve un pelo. Pareciera que no te afecta la muerte de tu mujer, se lo pregunté varias veces. Pero de ahí a que sea el asesino, dice el tribunal, una cosa es que no le afecte, que el tipo no llore, y otra cosa es que sea el criminal. Ahora, del otro lado, los familiares de las víctimas dicen, es él, métanlo en cana. Osvaldo, el karateca Martínez, se mete ahora en esta parte de la nota, se mete con Javier La Hiena Quiroga y habla del condenado, del que sí terminó condenado. ¿Por qué las mató Javier La Hiena Quiroga? ¿Qué dice el tribunal? ¿Tenía relación amorosa con Susana de Bártole? ¿La mató para robar un canuto de plata que él sabía que estaba en la propiedad? El karateca Martínez, hablando con Paulo y conmigo en La Plata, cuenta esto. ¿Cómo fue su vida entre la primera libertad y la segunda? Bueno, en ese momento no... ¿O estaba en el ojo de la tormenta igual, sí, pero libre? En ese momento recuerdo no haber dado ninguna nota periodística, eso es algo que me recomendó mi familia. Sí. Salí un 4... ¿Se metió con su familia? Sí, yo... ¿Se recluyó con su familia? Antes de que pase todo esto, yo vivía solo. Sí, sí. Después, bueno, no. Pasé a vivir con un hermano mío. Sí. Y bueno, toda mi familia me iba a visitar diariamente. Y al poco tiempo de haber salido, inicié un tratamiento psicológico que lo postergué hasta no hace mucho atrás. Obviamente, bueno, no fui más a la facultad, no trabajé, fue un stand-by, digamos. Una etapa difícil, supongo. Sí, muy difícil. Y cuando aparece este tal Quiroga, que ya estaba, después lo vamos a contar más tarde, estaba en la causa ya de primer momento, aparece este tal Quiroga con ese relato que después lo hizo en nuestro programa, en el expediente, lo contó vía telefónica ya estando preso, pero muy distinto, con muchas contradicciones a lo que había contado en la justicia, pero siempre poniéndolo usted en la escena.
Era obvio que él me iba a poner a mí. Sinceramente... ¿Usted se lo esperaba? No, no sé si me lo esperaba, pero era una obviedad, vista de algún punto de vista, era ¿Por qué una una obviedad. obviedad? ¿Por qué una persona que estaba hasta las manos, como Quiroga, con un ADN positivo, tenía necesidad de incriminarlo a usted con, y en esto comparto su mirada, con una confesión parcial delirante en muchos aspectos, pero ¿por qué era obvio que lo siguiera mandando al frente usted o metiendo en cana usted con una historia disparatada de ratos? Yo era la persona que estaba en el ojo del huracán. A mí me puso ahí el fiscal. Si hubiese puesto a otra persona, el panadero de la esquina, Quiroga hubiese dicho que fue el panadero de la esquina. A mí me pusieron ahí y cada persona que necesitaba sacar su culpa la echaba hacia mí, con la salvedad de que ninguna de las pruebas que fueron levantando me comprometía. Y yo creo que la ausencia de prueba no es más que una prueba a mi favor. Eso fue algo que siempre lo dije. Ahí está incluso las mentiras que dijo el remisero, de la huella en el auto, de las pisadas, de esto, de lo todo otro. negativo eso. Todo negativo, digo. E incluso la huella del auto que él dice acá me golpeó Martínez, esa huella se analizó y resultó ser del mismo remisero. A ver, ¿puede contar qué hizo esa noche finalmente? Porque estaría bueno repasarlo. ¿Esa noche dónde estuvo usted? La noche en la que asesinaban a su novia, a la hija, a su suegra, a la amiga de su novia. ¿Dónde estuvo usted exactamente? Yo estaba en mi casa. Yo vivía hasta ese momento, yo vivía solo. Yo estaba en mi casa, terminé de comer, miré una película, sentado en un sillón, y me quedé dormido en el sillón, me desperté, miré el celular, ahí le mando un mensaje, salí hacia la vereda, entré el auto y me acosté a dormir. ¿Recuerda qué le puso en ese mensaje? Sí, me acuerdo. Textualmente no, pero creo que algo así como otro sábado que no me mandas mensaje, o otro sábado que no nos vemos, una cosa así. Sí, eso fue usado como un elemento de cargo contra usted. Recordemos que ya estamos hablando de la segunda detención. Recordemos a la gente que había en la escena era sangre y muerte por todos lados, ADN de un hombre en colilla de cigarrillo y mancha de sangre porque se había cortado ese hombre. De ese ADN estamos hablando, el ADN que corresponde cuando lo detienen o cuando le sacan sangre antes en realidad a Quiroga. Era la sangre y era la saliva de Quiroga en la escena y del señor no había. De todas maneras, cuando se conoce eso, Quiroga hace todo el relato y dice: yo estuve con el karateca, él el que mataba, yo miraba, aunque no había ADN de él. A usted le piden la detención y se la otorgan, lo vuelven a detener. ¿Se acuerda el momento en el que a usted le dicen: mira, te piden la detención, va de vuelta en cana? Sí, me acuerdo. ¿Dónde estaba y qué pensó? Yo estaba en ese momento, yo me había quedado a dormir en la casa de un amigo mío, muy amigo mío, y me acuerdo de haberme despertado a la mañana, no me acuerdo bien, serían 8 de la mañana, 8:30, y bueno, y fue así. Primero dijeron otro nombre, después dijeron Quiroga. A mí el nombre no me resultaba conocido y yo creo que inmediatamente lo llamé a Belén. Ya para este entonces había llegado mi mamá y bueno, me dijo Julio, me acuerdo que me dijo: quédate ahí que yo te voy a buscar, y venimos acá a Fiscalía. A los pocos minutos cayó la policía. O sea, ahora me doy cuenta que era la policía, pero en ese momento era una camioneta, me acuerdo que era una Toyota color verde, toda abollada, y una persona otra vez de civil, que pedía que yo salga a la vereda. Yo, hablando por la ventana, decía: yo no voy a salir, estoy esperando a mi abogado. Y ahí fue cuando se empezó a correr el rumor de que yo me estaba fugando, que me había fugado. Después esa persona, en una forma, digamos, de amedrentarme, dijeron: bueno, si no salí, después nosotros vamos a hacer una orden de allanamiento ahí adentro y vamos a revolver todo, algo así fue más o menos. Yo en un segundo pensé el allanamiento que hicieron en mi casa, que me robaron absolutamente todo, además de destruirme todo lo que tenía, y bueno, y así salí. Después de ahí ya me sacaron el celular otra vez, me quedé incomunicado, salí esposado y otra vez se repitió lo mismo. Otra vez me pusieron un bus, una capucha en la cabeza,
Me subieron a una camioneta y se empezó como un déjà vu a repetir todo lo mismo. Terminé otra vez en la cosa de la alcaldía, ahí en la celda de la alcaldía. Ahí está contando el karateca Martínez su segunda detención. Recuerden, va preso, lo liberan, sale el ADN positivo de Quiroga, pero Quiroga hace una confesión donde dice, no, yo estaba ahí en realidad, Martínez me puso un arma en la cabeza y me hizo fregar la escena a mí con mi ADN para quedar pegado yo, pero el asesino fue él, claro. Pero no había nunca ADN de Martínez. Se llegó a decir que Martínez tenía destreza para moverse en la escena y salir casi en punta de pie. Se hablaba del acróbata Martínez para salir del lugar y no dejar un solo vestigio genético de él. El fiscal Álvaro Garganta siempre dio la cara sosteniendo que para él el karateca Martínez era primero único autor de esta masacre, después con el ADN positivo de Quiroga dijo coautor y planteó un escenario de dos hombres que se unieron un mismo día, en el mismo lugar, para plasmar el odio a las mujeres. Ese es el relato que hace el fiscal Garganta para llevar a los dos a juicio. Martínez libre va a llegar y Javier Layena Quiroga detenido. Martínez se va absuelto, Javier Layena Quiroga termina condenado. Álvaro Garganta, el fiscal de la causa, el fiscal de juicio, ahora un fiscal de casación quiere que el karateca Martínez vaya a la cárcel otra vez y se lo condene o se lo juzgue otra vez. Nos metemos con la palabra del fiscal para tener todas las versiones. Fiscalía, defensa, el acusado, el condenado, el absuelto, los familiares. Ahora, tiempo del fiscal. ¿Lo sorprendió a usted el resultado del ADN, esas 6 evidencias? No, la verdad es que nosotros no teníamos ninguna expectativa respecto de que sea a favor o en contra. Había algo que no cerraba. ¿Por qué no tenía sangre? ¿Por qué el remisero, el testigo Tagliaferro, no vio sangre? Y si tocó el auto, ¿por qué no había sangre? Bueno, justamente analizado el resultado de los ADN, es el resultado de que no es de Martínez, viene a cerrar el hecho de que Tagliaferro no vea sangre en Martínez. Es decir, la sangre es un elemento muy pastoso, aceitoso, una vez que empieza a coagularse. Es como una pasta aceitosa. Es un betún, no se lo puede sacar. Pensemos que Marisol llegó inmediatamente después de la hora en que se sucedieron los hechos, casi coetáneamente. Cuando llega Marisol, las 3 primeras víctimas habrían sido casi recién ultimadas. Entonces, en ese momento, por el desastre que fue la utilización de arma blanca, golpe, la sangre voló para todos lados. Sí. La persona que la hizo tenía que estar bañada. Si no alcanzaba con sacarse la remera, tenía que tener sangre en la cara, en el pelo, en las manos. Y salir a atenderla sin nada de eso, de sorpresa, y después porque entrar el remisero nunca habló de una persona ensangrentada. No, claramente. Sí, pues esto me parece bueno subrayarlo, porque no es lo mismo un crimen con un disparo que este tipo de crimen, y aparte crímenes múltiples. Exactamente. La cantidad de sangre es sorprendentemente mucho la escena. Imagínate que cada persona más o menos se calcula que tiene 4,5 litros, son 18 litros, había como spray de sangre. Eso lo debió haber visto el remisero y no lo vio. Lo debió haber visto en la persona de Martínez. Sí, cuando Martínez sale por exactamente, si hubiese sido así. Y después cuando sale por segunda vez a despedirlo, porque en 5 minutos tampoco se limpia a nadie la sangre. Entonces, desde esta perspectiva, los dichos de Tagliaferro o el remisero lo sitúan a Martínez en la escena del hecho. Además, aclaremos que el remis de Tagliaferro tiene GPS, que todo el recorrido que él hace, el tiempo que permanece, el relato que pasa a buscar a Marisol, está que la lleva al teatro, todo documentado técnicamente, por decirlo de alguna manera. Es todo creíble, los horarios y los lugares. Y además se efectúan llamadas, tanto Marisol como el remisero en ese viaje, así que eso todo es concordante. Todo concordante. Hasta ahí la palabra del fiscal Garganta. A ver, convencido,
de que el karateca Martínez tiene que ver con esta historia y lo ha sostenido en el juicio. El tribunal dijo no hay ningún elemento para acreditar que Osvaldo el karateca Martínez tiene que ver con esta masacre. Después vamos a leer parte del fallo, porque directamente dicen que el karateca Martínez no miente, dice el tribunal, y que no hay ningún elemento probatorio, que no hay forma de aseverar que la persona que vio el remisero es Martínez, que no hay forma de ubicarlo con su teléfono celular. ¿Se acuerdan que decía el fiscal que el celular de Martínez había impactado, era la frase, en la escena del crimen o en la antena que tiene que ver con la escena del crimen? Bueno, el tribunal dice que no se pudo acreditar nada de eso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Presten atención a esta imagen porque es del juicio y vean esta imagen que vamos a compartir ahora, que es Javier La Hiena Quiroga en pleno debate, mostrando sus tatuajes, un material que pudo captar nuestro colega Fernando Tocho. Es impactante esta imagen en pleno juicio. Este hombre que ven, para muchos que no saben, porque el caso tal vez lo perdieron de su mente, terminó condenado por el cuádruple asesinato de 3 mujeres y una nena en La Plata, 73 puñaladas, un crimen bestial. Este hombre para la justicia fue el único homicida. Digo la justicia, Tribunal Oral 3 de La Plata. Para los fiscales, este hombre y Martínez actuaron juntos. Para el tribunal, solo. Miren exhibiendo los tatuajes en el debate. Esto nunca lo vi, que lo hagan exhibir en pleno juicio, le hagan sacarse la camisa y mostrar tatuajes, mostrar señas particulares.